Hemos abordado pruebas diagnósticas y dentro de ellas la tomografía cardíaca definitivamente está vigente y se vienen muchas cosas interesantes en los años a continuación. Entonces, vamos a concentrarnos específicamente en arterias coronarias. Hablar de toda tomografía cardíaca en este segmento sería realmente imposible. Y hemos tenido una evolución en la calidad de la imagen, por supuesto, es decir, el tipo de rayos, la cantidad de rayos y especialmente la adquisición de las imágenes. En el aspecto técnico, el desarrollo de multidetectores ha permitido que la calidad de las imágenes haya mejorado considerablemente. El movimiento del corazón y el movimiento de la respiración son un reto para capturar una imagen de manera adecuada. Entonces, se han diseñado técnicas para que estos artefactos de movimiento y la resolución tanto temporal como espacial mejore a través de los tiempos. Aspectos básicos son explicarle a nuestros pacientes cómo deben respirar y cómo hacer una apnea, en los casos, por supuesto, donde se pueda, utilizar medicamentos como betabloqueadores. Entre la frecuencia cardíaca esté más lenta, es mejor la calidad, es directamente proporcional. Entonces le podemos dar metoprolol oral, le podemos dar metoprolol endovenoso y podemos utilizar nitroglicerina para vasodilatar las arterias y la calidad de la imagen también mejora muchísimo. Por supuesto que tendremos que escoger muy bien el paciente, un paciente con índice de masa corporal muy alto y que no pueda coordinar muy bien la respiración, probablemente la calidad de las imágenes no va a ser tan buena. Vamos a ver algunos detalles al respecto. Entonces, esta gráfica que aparece acá es respecto al gatillado. Cuando nos referimos a gatillado es que censamos la frecuencia cardíaca y el tomógrafo capta las imágenes en cierto momento, entre latido y latido, lo cual es muy relevante. Entonces podemos hacerlo de manera retrospectiva y dar rayos durante todo el tiempo, o podemos dar rayos durante todo el tiempo, pero modificar la intensidad de los rayos para capturar en ciertos momentos, o simplemente dar rayos en ciertos momentos. Esto se define en porcentaje entre el RR, entre 0 y 100%, y casi siempre estamos alrededor del 70-80%, es decir, al final de la diástole es donde menos movimiento tenemos y donde es más fácil capturar las imágenes, que es precisamente lo que ustedes van a ver en la gráfica. En general, si la frecuencia cardíaca es menor a 70, será el tipo de adquisición. Algunas veces si está mayor de 80, pues puede ser entre el 30 y 40% de la sístole, que también funcionaría bien. Eso es un aspecto técnico, pero es para tenerlo en cuenta porque ver las arterias coronarias requiere que el estudio esté bien hecho, ¿de acuerdo? Los artefactos nos pueden dar falsos positivos. Vamos a mirar varios casos de la consulta y de hospitalización, nuestros casos reales. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente de 45 años, hombre de raza blanca con esta presión arterial, un colesterol total en 230, HL en 45, LDL en 155, no tiene antecedente personal de diabetes, sí fuma, dice que ocasionalmente, social, pero sí fuma, no hipertenso, no estatina, y algo que no contemplamos aquí es que sea un antecedente familiar de enfermedad cardiovascular temprana. Entonces le propusimos inicio de estatina porque tenía un riesgo intermedio alto, aunque por esta escala pueden utilizar la escala que ustedes consideren más familiar, y pues a nuestro parecer tenía indicación de iniciar estatina en prevención primaria. Sin embargo, pues él definitivamente no quería, es un paciente joven, ejecutivo, que no quería iniciar, y le solicitamos un score de calcio, una tomografía sin contraste que buscaba evaluar el calcio en sus arterias, y encontramos una Gaston que ya vamos a ver de qué es ese puntaje, 155, que confiere un riesgo elevado y modifica ese riesgo un poco más de lo que era intermedio. Entonces aceptó el inicio de la estatina y puede ser un escenario importante. ¿A qué se refiere el score de calcio? Entonces tenemos una tomografía sin contraste aquí normal, luego empiezan a aparecer las placas blancas duras y entre más placas pues más puntaje. La definición exacta pues requiere definir la densidad, que está en unidades Hanfield, más de 130, y el área, más de 1 mm². Entonces luego empezamos a multiplicar qué tan denso es y qué área corresponde, y eso nos va a dar un valor como el que vimos antes. A mayor valor, más riesgo de eventos cardiovasculares. Pero hay que saber muy bien cuándo solicitarlo porque no siempre es útil. Esta es la adquisición de la que estábamos hablando, que ya es un aspecto más técnico. Y aquí hay un ejemplo. Entonces tenemos una tomografía. Hoy en día ya los software permiten localizar el puntaje. Aquí, después de que hizo el cálculo de lo que acabamos de hablar, les dio 1300, que es un valor alto. Aquí está en verde
todo lo que es calcio. Ustedes ven aquí todos los huesitos de verde también y la columna vertebral. Y luego ya nosotros le ponemos nombre a las arterias. Ustedes ven en turquesa el tronco, la circunfleja está en amarillo y la descendente está en rosado y pues están calcificadas las tres, es un porcentaje importante. De entrada, quisiera decir que cuando hay calcificación tan importante, no es buena idea hacer angiotomografía contrastada porque va a ser muy difícil definir las estenosis y la significancia de esas lesiones. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de lo que sería un score de calcio en 0 versus un score mayor de 1000 y un score intermedio. Entonces, a mayor puntaje, mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como lo podemos ver aquí en esta tablita, y por supuesto que se relaciona con el NNT de alguna intervención, específicamente el inicio de estatina y el inicio de aspirina, balanceando por supuesto el riesgo-beneficio y otros factores de los pacientes. Bueno, este es un estudio que vale la pena citar, que es el Rowinska, que comparó la valoración de riesgo cardiovascular de un score de predicción, el europeo, el SCORE, versus la utilización complementaria del score de calcio. Y de manera interesante, el score de calcio dio menos tratamiento de prevención primaria, es decir, clasificaba a los pacientes con un riesgo menor versus utilizar solamente la escala. Entonces puede ser interesante porque eso puede suplir la costo-efectividad en un tratamiento masivo de estatina y aspirina, de pronto innecesario si lo hacemos solo por el abordaje de una escala. Vamos redondeando entonces, ¿a quién le vamos a pedir score de calcio? Este sería el escenario, son los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular intermedio, por supuesto que no tienen enfermedad coronaria conocida, estamos tratando de hacer prevención primaria y en ese sentido, utilizar el score de calcio nos modifica el riesgo de un escalón a otro, nos reclasifica el riesgo y es allí donde las intervenciones pues se modifican y es donde sería útil. Esto es lo que dicen las guías 2019, esta es la de lípidos, que al igual que el Doppler carotidio pues nos puede dar un valor que aumenta el riesgo, un enhancer para modificar intervenciones. ¿Cuándo repetirlo? Si el paciente tiene un score de calcio de 0 y estamos en prevención primaria, repetirlo a los 5 años podría ser razonable. Algo importante es que si nosotros iniciamos en estatina, esa placa de ateroma, pues solo vamos a ver la placa dura. La placa blanda no la vemos, pero luego de iniciar la estatina se va a estabilizar, se va a poner dura y va a empeorar el score de calcio. Entonces sería un error hacer un seguimiento después de iniciar la estatina porque el score de calcio puede aumentar, no es el mecanismo de seguimiento que utilizamos. Bueno, entonces esta tabla simplemente resume las clasificaciones, quería mostrarles clasificación 2A, la recomendación que hablamos de riesgo intermedio, 2A, y en las últimas guías es 2B. Es decir, si es útil, debe ser un escenario específico, pero no necesitamos hacerlo a todos los pacientes. Lo que yo creo, y ustedes deben compartirlo, es que en la mayoría de los casos lo más costo efectivo será iniciar la estatina sin necesidad de una prueba complementaria. Tiene que ser un paciente muy específico. Bueno, esos son pacientes asintomáticos. En un paciente con síntomas, pues el score de calcio no es la prueba ideal. En el escenario de bajo riesgo podría tener utilidad, pero no es la prueba ideal. Ahí utilizaremos angiotomografía si es una prueba anatómica la que queremos utilizar. Vámonos con angiotac. Entonces, en angiotac tendríamos que separar dos escenarios: los pacientes que están estables, un escenario ambulatorio, y los pacientes agudos que consultan por dolor torácico. Por supuesto que si se trata de un paciente asintomático, pues no le haremos pruebas adicionales más que cambios de estilos de vida y prevención primaria. En los pacientes de riesgo intermedio y de riesgo bajo, esto definido pues por la clínica, los factores de riesgo, la edad y el género del paciente, es donde la angiotomografía puede tener utilidad, pero como ustedes lo ven, no puede hacer una prueba funcional o puede hacer una prueba anatómica. Entonces, una de las respuestas que tenemos que dar es cuándo hacemos una prueba funcional y cuándo hacemos una prueba anatómica. En el escenario agudo, estamos en el mismo escalón, especialmente probabilidad intermedia baja o riesgo intermedio bajo. Ya, pues si se trata de un evento coronario agudo, requeriremos un estudio invasivo, una arteriografía coronaria directamente. Números grandes. Respecto a la angiotomografía para detección de estenosis coronaria, la sensibilidad está alrededor del 90% y el valor predictivo negativo, que es muy importante en este caso, 99% o más.
Entonces, vámonos con el escenario ambulatorio. Esta tablita que a un colega le encanta preguntar muchísimo, pero que es muy importante porque nos clasifica al paciente según la edad, el género, las características del dolor, y eso nos da una probabilidad de que el paciente tenga o no enfermedad coronaria. Insisto, esto es para el escenario estable ambulatorio. Entonces hay que tenerla en la cabeza, hay que tenerla cerca. Finalmente, con el paso del tiempo, el sentido común nos va orientando. Y si es un paciente muy mayor, que tiene, pues es hombre y es un dolor muy típico, pues no tenemos que calcular nada, ya la probabilidad es alta. Bueno, entonces, en general, si la probabilidad es baja, esto es la guía de dolor torácico, podríamos considerar no hacer ninguna prueba o incluso considerar score de calcio. Si es un paciente intermedio, entonces vamos dilucidando a quién le hacemos una prueba anatómica con angiotac o una prueba de estrés. Un paciente menor de 65 años, especialmente si son mujeres, en que sospechamos que no tenga lesiones obstructivas, la angiotomografía es bastante útil. Si es un paciente mayor de 65 años, hombre, en que la probabilidad de que tenga enfermedad obstructiva es muy alta, pues será una prueba por imagen. Entonces, si tenemos un paciente que ya tiene enfermedad coronaria, o le hacemos una arteriografía o le hacemos una prueba funcional en realidad. Esa sería la recomendación. Esta tabla me parece importantísima, es ¿qué queremos? Pues el rule out del angiotaque es bastante importante, ya lo vimos, y ahí es importante. Si queremos guiar el tratamiento según la presencia o la localización de la isquemia, pues será mejor la prueba no invasiva. La edad puede ser un factor determinante para escoger una prueba versus la otra, y si ya tenemos una prueba funcional que no es conclusiva, pues le hacemos una prueba anatómica. Si tenemos una prueba anatómica que no es conclusiva, le hacemos una prueba funcional. Para el origen anómalo de las arterias coronarias, el angiotac tiene ventaja. Si queremos valorar pulmón o aorta, el angiotac tiene ventaja porque hacemos en un mismo estudio el análisis de los tres escenarios. Esa es más o menos la idea de cuándo escoger uno u otro. La utilización del angiotac en los últimos años pues ha cobrado mayor valor y tiene varios estudios. Esta publicación del Scott Hart además encuentra que la utilización en el escenario agudo tiene ventaja no solo en el tiempo, sino en desenlaces de los pacientes. Proporción de los pacientes con cualquier evento, utilización de angiotomografía versus el escenario normal. Nosotros les pedimos la prueba que queramos, prueba de cateterismo o demás. Entonces, dado que descartamos en ese escenario agudo muchos pacientes con enfermedad coronaria, evitamos intervenciones también innecesarias, por lo que es bastante útil. Bueno, esto es el escenario crónico, entonces cuando la probabilidad es intermedia o baja, cuando creemos que la calidad de la imagen que vamos a obtener es alta y por supuesto, y ya Camilo insistió en ello, la experticia del grupo es importante. Los algoritmos de la guía de dolor torácico norteamericana pueden ser un poco complejos. Sin embargo, si tenemos un paciente que viene por dolor torácico, no tenemos enfermedad coronaria, nosotros valoramos el riesgo y nos da un riesgo intermedio. Aquí en la mitad podemos utilizar la angiotomografía o las pruebas por estrés y ya vimos cuál de ellas puede priorizarse de acuerdo a ciertas características específicas. De acuerdo a los resultados de nuestro angiotac, por supuesto, si hay una obstrucción mayor al 50%, probablemente realizaremos arteriografía y de lo contrario, en lesiones intermedias, pruebas funcionales que ya las podemos hacer con tomografía. Si no, pues manejo simplemente de prevención. Estos son los resultados que podemos tener. Una arteria coronaria sin lesiones, podemos tener placas en donde ya podemos definir tratamiento. Esto es algo que difiere del estudio no invasivo. Si le hacemos una perfusión a nuestros pacientes y tiene estas placas, pues la prueba va a salir negativa para isquemia, pero no quiere decir que no tenga placas. Entonces, tal vez no hacemos intervención a tiempo. Eso es algo que quisiera dejar ahí como mensaje. Y las obstrucciones severas, pero no siempre tenemos placas calcificadas. Vean esta obstrucción mayor al 70% con una densidad diferente, pero que no tiene calcio esa arteria. Si tenemos más lesiones y si tenemos más obstrucciones, lógicamente el riesgo de eventos cardiovasculares será mayor. La tomografía además nos permite caracterizar la placa y confiere algunos riesgos de placa vulnerable, es decir, si la placa tiene una capa fibrosa más delgada, es más probable que el paciente tenga un infarto. Si el volumen de placa también es mayor, es más probable que tenga un infarto. Y además la densidad, es decir, las atenuaciones en unidades Henfield nos puede decir si hay más inflamación en ese core
y si el paciente tiene más riesgo de tener un evento agudo. Esto es interesante porque lo que hacemos ahora es modificar el tratamiento, reducir el colesterol, la hipoproteína, etcétera, y luego hacer una imagen de seguimiento y vemos cómo la placa se modifica en estructura, se estabiliza. Entonces es bastante interesante, un poco más de eso. Esta gráfica siempre quiere mostrar que es un paciente que no tiene placa versus un paciente que sí tiene placa pero no obstructiva versus un paciente que sí tiene placa obstructiva. Es decir, no importa que no sea obstructiva, ya el riesgo de eventos cardiovasculares nos aumenta en los siguientes tiempos. Este dato me parece importante, que es el periodo de garantía que nos puede dar una imagen previa. Es decir, yo tengo un angiotac del año pasado que estaba normal, pero vengo por dolor torácico otra vez. Entonces, la guía de dolor torácico nos da estos periodos de garantía respecto a una prueba de estrés normal, 1 año, y un angiotac 2 años. Puede que una arteriografía sea más tiempo, pero esto es variable. En el escenario de urgencias, entonces aquí tenemos una paciente que vimos recientemente, 58 años, 6 meses de dolor torácico opresivo, en reposo, pero también con la actividad física y un electro y troponinas que estaban normales, signos vitales bien, comorbilidad de solo hipertensión, y nos traía una prueba ambulatoria de otro lugar con un ecoestrés que era negativo por ecografía, pero con una prueba eléctrica positiva. Entonces, realmente no era concluyente, el dolor tenía algunas características que sugerían angina, pero llamaba la atención que se presentaba igual en reposo. Entonces, le hicimos este angiotac, todas las imágenes pues son de acá, en colaboración con el grupo de radiología, y no encontramos un score de calcio de 0, además una angiotomografía que no muestra lesiones. Aquí, por aquí hay un escaloncito, pero es más el artefacto de la respiración o del gatillo. Pero no encontramos lesiones, al paciente se le dio salida, es una herramienta útil. Entonces, estos serían los escenarios. Paciente que tiene probabilidad intermedia o baja, ¿sí? Y queremos descartarle rápido enfermedad coronaria, troponínas por supuesto negativas, no es un evento coronario agudo, no tiene enfermedad coronaria previa, el angiotac es bastante útil, o si tenemos una prueba diferente que no es concluyente, como en este caso también es un escenario importante. Aquí esta curva nos muestra cómo nos ahorramos muchas horas en urgencias cuando utilizamos la angiotomografía. Por supuesto que esto requiere una adaptación de todo el grupo, desde quien nos diagnostica hasta quien lee y quien interpreta esa imagen. Esto fue un estudio con más de 1000 pacientes, insisto, troponina y electro no sugestivos de evento coronario agudo, pero que la clínica nos hacía sospecharlo. Entonces ahorramos bastantes horas al egreso. Esa sería la idea del paciente agudo, aunque las pruebas de estrés también son útiles. Insisto que hay algunas ventajas y desventajas de acuerdo a cuál utilizar. Bueno, esas son las recomendaciones de la guía de infarto, en donde pues es una opción y es 1A si nosotros tenemos esa probabilidad intermedia o baja. Bueno, entonces repasando, pues esto es lo que hacemos de acuerdo al hallazgo de la lesión. Si es una lesión obstructiva, pues nos vamos a cateterismo. Si no es una lesión no obstructiva, pues podemos hacer pruebas adicionales o manejo de prevención secundaria. Y si no, damos egreso rápido a nuestros pacientes, que es bastante útil. Este es otro caso nuestro. Este es un paciente que se operó el año pasado. Un evento coronario agudo en ese momento, revascularización quirúrgica, una evolución adecuada, pero luego consulta por angina. Entonces lo que queríamos era revisar los puentes. Aquí están los vasos nativos bastante comprometidos, la derecha con algunas placas, sin embargo la circunfleja y la descendente anterior sí tienen unas lesiones. Ustedes ven aquí descendente anterior y cómo se divide con las lesiones muy importantes. Y ¿qué queríamos revisar? Pues los puentes. Entonces el equipo de radiología se hace el estudio. Aquí es donde también la nitroglicerina es bastante útil para dilatar esos puentes. El puente de la mamaria izquierda, la descendente anterior, está permeable, pero teníamos unos puentes de mamaria derecha a la circunfleja y un puente safeno a una obtusa marginal que estaban ocluidos. Realmente estaban ocluidos desde el origen y no estaban funcionando bien. Evaluamos con hemodinamia, pero no era posible realizar ninguna intervención de estos puentes, por lo que no lo llevamos a una arteriografía coronaria. No era necesario, el paciente está en manejo médico de manera óptima, por una clase funcional 1A.
Entonces, para la detección de estenosis de los injertos coronarios, la sensibilidad es del 95, especificidad del 96. Números bastante buenos con un valor predictivo negativo del 99% para puentes coronarios. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. Por ejemplo, los pacientes que tienen stent, este sí es un escenario de la literatura, y lo que ustedes ven más intenso corresponde a placas y stents coronarios. Es mucho más difícil para quien interpreta saber si realmente hay obstrucción o no. Aquí sí había un stent con oclusión proximal de la descendente anterior, pero es un reto por la cantidad de calcio. Generalmente estos pacientes son muy crónicos y están más enfermos, entonces si tienen stents previos o tienen calcificación, especialmente en las anastomosis, va a ser difícil. Entonces, ¿qué concluimos respecto a enfermedad coronaria y revascularización previa para el angiotac? Si tiene stent previos, entre más grande sea el stent, más útil el angiotac. Si tiene un único stent, también va a ser más fácil interpretarlo. Si son varios o están en bifurcaciones, mucho más complejo. Para interpretar los injertos, sí es bastante útil y ya vimos un caso. Para los vasos nativos de ese paciente es mucho más difícil. Si queremos ver vasos nativos, sería mejor arteriografía coronaria. Y si el paciente se va a reoperar, puede ser útil la angiotomografía. Ejemplo, si el paciente tiene una mamaria derecha que está conectada, esa mamaria va a pasar detrás del esternón y para el cirujano sería muy útil saber dónde está ubicada al hacer la intervención quirúrgica. Bueno, vamos terminando. Este es un caso también nuestro, pero un escenario diferente, que es una estenosis aórtica, donde le hicimos un score de calcio, un cálculo de calcio, pero también a la válvula, no a las coronarias, sino a la válvula, y pues nos dio un valor de más de 3000. Entonces, sería interesante definir para qué es útil la tomografía cuando hablamos de estenosis aórtica. Entonces, ustedes ven aquí la válvula y la calcificación, que es muy importante, que limita la apertura. Se puede calcular el área valvular y pues en movimiento también podemos ver cómo está esa válvula. Aquí de paso vimos las arterias coronarias que no tenían ninguna lesión, lo cual fue bastante útil como preparativo a la cirugía. Entonces, este es el algoritmo de diagnóstico de estenosis aórtica. Recientemente lo revisamos con el grupo y ¿qué tenemos? Los pacientes que tienen unas velocidades muy altas, gradientes muy altos y áreas valvulares pequeñas, pues tienen una estenosis severa en donde no hay duda. Sin embargo, hay pacientes que con un área pequeña no tienen velocidades ni gradientes tan altos y dejan duda. Entonces, esas estenosis aórticas bajo flujo, bajo gradiente, si es el caso, en algunas ocasiones, especialmente si la fracción de eyección aún está preservada, requieren de una aproximación integral, donde la tomografía y el cálculo de calcio en esa válvula es bastante útil. Aquí, como nuestro paciente, más de 3000 de calcio en esa válvula sugiere severidad. Entonces, nos sirve para definir severidad de la válvula en ese escenario. Además, nos sirve para tomar decisiones de cuándo intervenir un paciente asintomático. Recordemos que es muy importante la presencia de síntomas para definir cuándo un paciente es llevado a cirugía. Y digamos, aquí se resumen las recomendaciones. En general, si la febio está reducida, pues más. Si hay alteraciones en la prueba de esfuerzo, como nos mostró Camilo, pues más. Pero también la tomografía. Al igual que los péptidos natriuréticos recientemente tienen un grado de evidencia importante y es que nos pueden ayudar a tomar decisiones, especialmente si progresa rápido, si se acompaña de una velocidad de progresión importante, es donde es más relevante la utilización de esa calcificación como severa para operar a nuestro paciente a tiempo. Como les dije, se pueden hacer pruebas funcionales con la tomografía. Esto pues se hace en muchos lugares y es el FFR, que es una prueba que se hace invasivamente, también se puede hacer con tomografía y nos define si una placa o una lesión intermedia mejor es significativa o no, si está generando repercusión hemodinámica o no. Y por último, no podía pasar de alto las patologías del pericardio, en donde la tomografía es muy útil, pero por cuestiones de tiempo no vamos a hablar al respecto. Es un caso muy bonito que está en línea y ustedes ven todo el cascarón de pericardio que tiene en un paciente una pericarditis constrictiva, en donde la tomografía pues también es bastante útil. Esto resume lo que dijimos. Vamos desde score de calcio hasta la angiotomografía en el escenario crónico, en el escenario agudo y en la revascularización previa viendo los puentes.
Ya vimos que en los stents hay algunas restricciones, que la válvula aórtica es bastante útil, la estructura valvular. Los pacientes que hemos tenido miocarditis, que tuvimos bastantes en los meses previos, también les hicimos tomografía previo a la cirugía y le ayudó mucho al cirujano planearlo. Las pruebas funcionales que están en desarrollo, pero que esto es cuestión de tiempo para que la prueba diagnóstica de las arterias coronarias y de las válvulas sea netamente por imagen y no hagamos estudios invasivos. Esas serían las conclusiones, que es de lo que hemos hablado. El score de calcio es útil en pacientes asintomáticos como modificador de riesgo. El AngioTag es una estrategia precisa en la valoración del dolor precordial, tanto agudo o crónico, pero en pacientes con probabilidad o riesgo intermedio y bajo. En estenosis aórtica sí que es útil, y en patología del pericardio, por supuesto. Muchas gracias.